Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una sesión más del Seminario de Divulgación de Tesis de la Facultad de Ciencias. En esta ocasión nos acompaña José Alberto Mendoza González, el cual nos va a hablar sobre su tesis, la cual se titula COVID-19 en México, modelos de crecimiento limitado y tasa de infección tiempo dependientes. Esta tesis estuvo dirigida a cargo de Jesús López Estrada y Luis David Bretón Tenorio. Entonces, sin más por el momento, pues adelante, puedes comenzar. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues les voy a presentar lo que fue mi trabajo de tesis titulada COVID-19 en México, modelos de crecimiento limitado y tasa de infección tiempo dependiente. El contenido de mi plática va a ser una introducción, los modelos de crecimiento limitado que usé, los resultados. Y posteriormente se modificaron estos modelos para hacerlos con una tasa de infección variable, los resultados y las conclusiones. Pues como nosotros vivimos esta pandemia de COVID-19 en México, bueno, en todo el mundo, entonces surgió la idea de hacer una tesis referente a la epidemiología. Lo estaba haciendo con otro tema, pero ya que surgió la pandemia, pues me dediqué a aplicarlo a la pandemia, ¿no? Entonces, pues a lo largo de la historia, pues se han presentado varios eventos como la pandemia de COVID-19, como lo es la peste ateniense, la plaga de Antonino, la plaga de Justino, la peste negra, la gripe española, el SIDA, el SARS del 2003. También ya vivimos aquí la influenza H1N1 en México, también el brote del ébola y pues la última que fue pues, a nivel mundial, el COVID-19 a finales de 2019. Pues cuando estamos estudiando epidemiología surgen algunas preguntas interesantes, como por ejemplo, ¿cuál es el valor del pico de la pandemia? El pico de la pandemia, pues si estamos estudiando una, bueno, en el ejemplo del COVID-19, el pico es cuando el día de donde hay más casos, ¿no? Después se preguntan cuándo ocurrirá el pico de la pandemia, pues es el día, ¿no? ¿Cuándo será el día donde se van a presentar más casos? ¿Cuál es el número total de infectados? También es una pregunta interesante que pues todo el mundo hablaba en ese tiempo, ¿no? De cuál iba a ser pues el número total de infectados en- a lo largo de la pandemia. Y también cuál es el número de infectados iniciales estimados. Estas preguntas son interesantes porque, bueno, tienen distintas aplicaciones. Por ejemplo, la pregunta número uno, que ¿cuál es el valor del pico de la pandemia? Pues nos habla del número de máximo de infectados en un día, ¿no? Entonces eso pues, lo podemos relacionar con las camas de hospitales, ya que pues dado un número de infectados, sabemos que un porcentaje de ellos van a terminar en el hospital, ¿no? Entonces, pues es importante saberlo para tener preparados, pues más que nada, y los recursos médicos pues más que nada eso, ¿no? Las camas, en ese tiempo se hablaba de las camas disponibles, ¿no? Y pues la segunda, pues nos diría el día, ¿no? Para estar preparados. ¿Cuál es el número total de infectados? Pues nos hablaría, por ejemplo, pues cada infectado cuesta dinero, ¿no? Un promedio de X dinero, pues ya podemos hacer nuestra planeación para nuestra pandemia, ¿no? Y pues el número estimado de infectados iniciales, pues nos habla de aproximadamente cuántos fueron
infectados inicialmente, ¿no? Y pues esas preguntas son interesantes para responderlas. Y para eso utilicé dos modelos que son de crecimiento poblacional, pero se pueden aplicar perfectamente pues a epidemiología, porque pues nuestra población va a ser el número de infectados, ¿no? El primer modelo es el modelo logístico de Verhulst, que está representado por el sistema número uno, donde nuestra I representa el número de infectados acumulados al tiempo T. La, el parámetro beta representa la tasa per cápita de infección, que es mayor que cero. Bueno, está entre cero y uno. Y K representa el impacto de la pandemia. En, pues en población representaría la población máxima que pueda alcanzar, ¿no? Dado recursos limitados, pero en este caso, pues se puede aplicar perfectamente a la pandemia de COVID-19. Este modelo tiene solución analítica que está dada por la ecuación número 2 y tiene características importantes este modelo porque el pico de la infección, o sea, el máximo número de casos tiene un valor que es K sobre 2 y el tiempo cuando ocurre esto, pues yo lo llamé T de un medio, ¿no? Y, y pues ya igualando K sobre 2 aquí en la solución y despejando T, obtenemos el tiempo cuando va a ocurrir la máxima incidencia. En este caso, pues es esta ecuación de aquí. También utilicé el modelo de Gompers, que está por este sistema, el sistema número 3 que es muy parecido al logístico. Bueno, usa los mismos parámetros y pues prácticamente la misma notación, que I representa el número de infectados acumulados al tiempo T, beta la tasa de infección per cápita y K pues sigue siendo el impacto de la pandemia. Estos dos modelos usualmente son aplicados para poblaciones, bueno, así nacieron, pero después ya se aplicaron a varias otras cosas. Y el modelo de Gompers también tiene solución analítica que está dada por la ecuación número 4. Y aquí el valor máximo, como en el modelo anterior, cambia un poquito, ya no es K sobre 2 sino es K sobre E. Y el tiempo del pico sería uno sobre beta por el logaritmo de K sobre I0. Y bueno, estos dos valores nos responden dos preguntas de las que les planteé al principio, que son cuál va a ser el pico de la pandemia y cuándo va a ser el pico de la pandemia. Bueno, aquí en mi tesis utilicé los datos oficiales. En ese tiempo se abrió un portal de datos que eran oficiales, bueno, aquí viene la dirección, que era lo sacó junto con el CONACYT. Aquí viene la dirección y se tomaron los datos de periodo de febrero del 2020 a diciembre del 2020. Aquí en mi tesis trabajé solamente con los datos de la Ciudad de México y del Estado de México para, bueno, como estábamos haciendo experimentos, no sabíamos pues cómo iban a resultar, entonces tomé una población pequeña, ¿no? Para simplificar un poco el trabajo. Luego aquí se tomó un promedio móvil de 7 días porque los datos
estaban así como raros. Si recuerdan, en ese tiempo, los domingos, bueno, nos dimos cuenta que los domingos no reportaban casos, casos positivos y reportaban doble los lunes, o sea que los del domingo los pasaban al lunes, y entonces tenía pues muchos huequitos aquí en esta gráfica. Por eso se hizo el promedio móvil, para que ya se hiciera pues más bonitos los datos, ¿no? Se eliminaron los primeros 68 días porque pues habían muy poquitos casos. A partir del día 68 ya se observó el comportamiento de crecimiento exponencial. Cuando, cuando hablamos bueno, en mi tesis hablo de estimación de parámetros. Qué es eso de estimación de parámetros? Pues por lo general tenemos, el problema directo sería que teniendo un modelo nos genere los datos, ¿no? Una formulita nos genera los datos. Pero en este caso tenemos el problema que se llama el problema inverso, que tenemos los datos y tenemos un modelo y queremos ajustar ese modelo, que es el de Gompers y el logístico, queremos ajustarlo a nuestros datos. O sea que aquí, o sea, lo que queremos hacer es que nuestro modelo replique lo más parecido que se pueda a nuestros datos, ¿no? Para eso se usa la estimación de parámetros. Entonces, pues lo más usado en estimación de parámetros son usar el funcional que se llama de mínimos cuadrados, ¿no? Cuando pues tenemos el dato y vemos cuál es su distancia a la función que queremos que se parezca, ¿no? Entonces calculamos este error y lo elevamos al cuadrado y sumamos, ¿no? Ese serían el método de mínimos cuadrados. Pero también existe otro método que se llama por máxima verosimilitud. Y como vimos que, bueno, en mínimos cuadrados los errores son de medición, pero en este caso eran errores de conteo, por eso tomamos en cuenta pues esta otro funcional para minimizar este error, ¿no? Y si, y aquí buscamos los parámetros que hacen que este error sea mínimo, ¿no? Para poder ajustar nuestro modelo a los datos. Y como les dije, usamos la función de distribución Poisson porque suponemos que, bueno, en conteos es usual usar esta función de distribución para representar los errores por conteo, ¿no? Y bueno, se tienen que minimizar estas dos funciones para obtener el modelo que más se acerca a nuestros datos. Y esto lo hicimos usando un algoritmo que se llama el algoritmo simplex de Neldermith, que es un algoritmo que es libre de derivadas, que solamente usa valores específicos de la función que queremos minimizar, no usa las derivadas. Esto igual para eficientar el tiempo en el cálculo, ¿no? En el cálculo, ¿no? Porque todos los cálculos se hicieron pues en MATLAB. Y aquí ya obtuvimos los resultados en estas gráficas. Lo que hicimos primero fue agarrar los datos de los primeros 6 meses y ver qué pasaba, ¿no? Bueno, esto lo fui haciendo conforme iba pasando la pandemia, ¿no? Pero primero hicimos ese ejercicio de tomar los primeros 6 meses. Aquí se ve, estos puntitos representan los datos oficiales. Esta línea vertical que es anaranjada representa nuestra K, que era el impacto de la pandemia, o sea, el valor máximo.
Y aquí ya es el ajuste, ¿no? Aquí ya es el, la solución del modelo, ¿no? El modelo que más se ajusta a nuestros datos. Aquí en esta gráfica se muestra el resultado con mínimos cuadrados y de este lado con el mismo modelo logístico, pero usando el funcional Poisson. Y vemos que pues sí se ajusta, ¿no? Bueno, va siguiendo la tendencia de los datos. Se estimaron los parámetros que fue la tasa de infección para mínimos cuadrados 0.3, para Poisson 0.5. El impacto de la pandemia nos decía que eran 191,000, tanto para mínimos cuadrados como para Poisson, más o menos 191,000. El pico de la pandemia, o sea, el número de infectados que iba a haber en el día de más infección, nos arrojó 95,000 para ambos. Bueno, 95,500 y 95,600. Y el día del pico nos arrojó, bueno, todo esto son parámetros estimados, o sea, lo que nos arroja nuestro modelo. Y ya teniendo esta información, pues la podemos comparar con nuestros datos, ¿no? Y nos arrojó que el día del pico era el 117, el 113. Y aquí vemos que en los datos oficiales, según los datos oficiales, el día de máxima incidencia ocurrió el día 100 y hubo 2,182 casos. Pues tuvimos un error en el día del pico de 13 días, ¿no? Que fue el día 100 y aquí nos arrojó 117 y aquí 113. Entonces estuvo pues relativamente cerca en el día del pico, pero en, en el número de infectados sí estuvo bastante mayor lo que nos arrojó nuestro modelo que lo que reportaron en los datos oficiales. Lo mismo se hizo para el modelo de Gompers. Igual se agarraron los datos de los primeros 6 meses y vemos que aquí el modelo de Gompers sí prácticamente se encima, ¿no? Sobre los datos y sí ajusta muy bien a los datos. También sacaron los parámetros de ese modelo que nos arrojó una tasa de infección de 0.187 y para Poisson 0.138. Y aquí otra vez el impacto de la pandemia aquí nos arrojó 238,000 casos totales, ¿no? Que pues al final del día pues no ocurrió porque pues fueron mucho más. Pero aquí el día del pico nos arrojó 87,900 y para Poisson 111,000. Y nuevamente pues está alejado de los 2,000 reportados. Y en el día del pico 112 y 128 que estuvo relativamente cerca, ¿no? Del día del pico. Luego se hizo el ejercicio, pero ya con los datos completos, ¿no? Ya teniendo la información de los datos completos, aquí estos son nuestros datos, esta viborita que se ve aquí. Y vemos que hubo pues múltiples olas. Bueno, esto representa las olas, ¿no? En ese tiempo se hablaba de la primera ola, la segunda ola, la tercera, la cuarta. Y vemos ahora que nuestros modelos ya no siguen, ya no siguen el comportamiento de los datos. Sí siguen la tendencia, pero ya no siguen los datos. Aquí se puede ver en las dos grafiquitas. Esto es para el modelo logístico y con mínimos cuadrados y con máxima verosimilitud Poisson. También se hizo la estimación de parámetros. Nos arrojó beta 0.055 betas nuestra tasa de infección per cápita.
Y K es el impacto de la pandemia, que ya nos arrojó 2.750.000 y 2.582.000. Aquí este cero representa los infectados iniciales, ¿no? Para nuestro modelo, para estos datos, nos arrojó que pues inicialmente tuvieron que haber sido 105.000 infectados con mínimos cuadrados y con máxima verosimilitud Poisson 19.252. Y el día del pico aquí nos marca que hubo 1.375.000, 1.291.000 para máxima verosimilitud. Y el día del pico nos estima que fue el día 590 para mínimos cuadrados y 588 para Poisson. Y nuevamente observamos que con los datos reales, el día del pico ocurrió el día 688 y se reportaron 25.000 casos, que está pues mucho, mucho, muy por debajo de lo que nos arrojó nuestro modelo, que fue 1.300.000 por ahí. Lo mismo se hizo para el modelo de Gompers. Aquí se usaron los dos modelos de población, el de logístico y el de Gompers, porque bueno, son uno de los dos modelos más conocidos. No, no fue así por algo en especial que se eligieron esos dos, sino porque, bueno, no fue para contrastarlos, sino para ver, porque eran los más usados. Y también se estimaron los parámetros para el modelo de Gompertz y nuevamente aquí en el día del pico, 542, 532 y con un valor de infectados de 1.200.000 en el día del pico, 1.100.000. Y nuevamente comparando con lo reportado, pues se queda muy alejado, ¿no? Y aquí se hicieron algunos comentarios a estos modelos clásicos. Para los primeros 6 meses se observaron que sí se ajusta bien, tanto el modelo logístico como el modelo de Gompers, y captura adecuadamente la tendencia de crecimiento y prácticamente pues, se encima sobre los datos. Mm, Aquí se observó también que la población de saturación sería superada por los datos reales. Mm, Se tuvo que el error del pico, que fue entre 95.000 y 100.000, versus el real, que fue de 2.000 casos. Y en el día del pico sí se observó una estimación cercana a lo real. Entonces aquí nos hizo como un poco de ruido. Bueno, aplicando estos modelos se pueden saber varias cosas. Aquí está pasando algo raro, ¿no? Porque nos arroja 95.000 y 110 versus el real. Entonces es algo que a lo mejor se reportaron menos de los que tuvieron que haber sido, ¿no? Pero siguiendo con los comentarios de los modelos clásicos, para los datos completos, el ajuste fue deficiente porque no se capturan las fluctuaciones y cambios observados, porque los datos se veían como una viborita, ¿no? Y pues nuestro modelo no sigue ese comportamiento. Igual se observaron la discrepancia entre el pico, el pico que nos arrojó nuestro modelo versus el real. Y se observó que la tasa de infección constante pues no refleja la dinámica real para el caso de COVID-19 porque pues fue una pandemia muy larga, ¿no? Duró tres años casi y se tuvieron los siguientes hallazgos. Los modelos clásicos son útiles para fases iniciales de la pandemia, o sea, para aproximadamente 6 meses, ¿no?
para aproximadamente 6 meses sí, sí son buenos esos modelos para ajustar con los datos. Y van perdiendo efectividad conforme avanza el tiempo y aparecen nuevas variantes. No capturan múltiples olas y comportamientos estacionales. Ya observando todo esto, hicimos una propuesta alternativa, modificar los modelos clásicos que así les llamamos, que es el de logístico y el de Gompers, modificarlos para que tuvieran una tasa de infección que fuera variable en el tiempo, por eso el título de mi tesis. Y surgió esta pregunta: ¿los modelos con tasa de infección variable podrían proporcionar una representación más precisa y realista de los casos durante una pandemia de larga duración como la del COVID-19? Y pues a partir de aquí fue la segunda parte de mi tesis, que aquí pues empezar a pensar cómo iba a ser esa esa función, ya no tomar nuestra tasa de infección constante, sino como una función del tiempo. Entonces, se pensó que debía de ser un parámetro dinámico que, o sea, no se mantuviera constante en el tiempo, que mostrara comportamiento variable a largo tiempo, ¿no? Que refleje los múltiples factores combinados como la cuarentena, el bloqueo, la vacunación, entre otros, porque todos esos factores pues alteran lo que es la tasa de infección, y que evolucionara con las políticas tomadas por el sector salud, ¿no? Como fue el cierre de actividades, la vacunación y las jornadas de sana distancia y todas esas variables que una tasa de infección constante no considera. Entonces aquí hice un diagramita donde muestra los factores que modulan la tasa de infección que se observaron pues en la pandemia de COVID-19. Vimos que nuevas cepas del virus aumentaban. Hubo una que no recuerdo ahorita su nombre, que era muy contagiosa. También las aglomeraciones afectan a la tasa de infección, el relajamiento de las medidas sanitarias. Y cosas que disminuyen la tasa de infección serían la vacunación, el uso de cubrebocas, distanciamiento y otras medidas sanitarias. Ya tomando en cuenta todos estos factores, pues se construyó una tasa de infección variable en el tiempo, ¿no? ¿Cómo iba a ser esa tasa de infección variable? Aquí pensamos, bueno, esta no fue nuestra primera idea, pero ya llegamos a que la mejor idea para hacer una tasa de infección variable sería que tomáramos una partición regular del tiempo y que se tomaran un vector de valores de beta 1, beta 2 hasta beta n, que fuera igual al número de nuestra partición, ¿no? Y que, bueno, eso ya nos forma puntos en el plano, ti y beta i, y definimos la función que es nuestra tasa de infección, pero ahora ya es una función, como el polinomio spline cúbico de Hermite. O sea que tenemos ya estos puntos y los interpolamos con un spline cúbico de Hermite. Esto, ¿por qué usamos un spline cúbico de Hermite? Porque aquí tenemos nuestros puntos T1, T2, que representan nuestra partición, y nuestros valores de nuestra tasa de infección.
y este sería la función que queremos, ¿no? Y elegimos un spline cúbico de Hermite porque interpola estos puntos mediante polinomios de tercer grado y además lo hace de una manera suave, ¿no? O sea que no tiene picos y tampoco tiene oscilaciones innecesarias, porque de aquí a aquí puedo hacer una oscilación y llegar aquí, ¿no? Pero justo los splines cúbicos de Hermite evitan esas cosas. Por eso se eligió, bueno, se tuvo esa idea, ¿no? Y ya tomando en cuenta esto anterior, se modificaron los modelos el logístico. Prácticamente pues es el mismo, nada más que ahora nuestra beta ya no es constante, sino es una función que depende del tiempo y de nuestro vector beta. Ya está parametrizado por los valores de este vector. Y, y esa fue la única modificación para el modelo logístico. Nuevamente la I pues, sigue siendo el número de infectados acumulados, la K el impacto. Ahora nuestra beta sería una función que es el spline cúbico de Hermite. Y también para el modelo de Gomper se hizo la misma modificación. Se sustituyó la tasa de infección constante por un spline cúbico. Y ahora también se modificaron los funcionales a minimizar. El de mínimos cuadrados ahora dependía de una tasa de infección, bueno, de una función de una tasa de infección. Y también para máxima verosimilitud. Todo esto se programó en MATLAB. Aquí tenemos un diagrama de flujo de lo que hacía nuestro programa, que iniciábamos con un vector de parámetros de beta cercano al vector cero. Y un casero que fue de 20 millones porque era la población del Estado de México y de la Ciudad de México. Y el I0, que es los infectados iniciales, le pusimos uno. Se definieron tres particiones, una de 17 puntos, una de 33 y una de 65. Para, primero, para la partición de 17 puntos, se optimizó con el algoritmo de Neldermith. Luego se obtuvo los parámetros beta que hacían que esa función fuera mínima. Ya que tenía los puntos de beta, se interpolaban con el spline cúbico, se generaba la beta T y después se refinaba a 33 puntos y se volvía a minimizar, pero ahora tomando como condición inicial los valores que resultaron del paso anterior, de haber hecho la partición de 17 puntos. Luego nos arrojó otra beta con 33 puntos de interpolación y, y se hizo lo mismo ahora con otra de 65. Entonces, en total fueron tres betas, una con 17 puntos, otra con 33 y otra con 35, para ver cómo se comportaba, ¿no? Entre más puntos metíamos de interpolación, si era necesario o no era necesario. Y luego ya se resolvía nuestro modelo con la función O de 23S y se graficaban los resultados tanto de beta T como de los infectados. Y aquí se muestran los resultados del modelo logístico. El modelo logístico nos arrojó esta gráfica que aquí se pueden ver en azulito la beta 1, así le llamé beta 1, beta 2 y beta 3,
Cada una es una función de la tasa de infección con 17 puntos de interpolación, con 33 y con 65. Nos arrojó estos resultados. Aquí lo que hicimos fue comparar con las fechas más importantes de lo que hizo el gobierno para mitigar la, lo que fue la pandemia. Aquí en rojito se representa el cierre de actividades. Esto lo hicimos para ver qué pasaba, ¿no? Para ver cómo se comportaba la tasa de infección después del cierre de actividades. Aquí este azulito representa el inicio de la vacunación. Y aquí el verde fue cuando se volvieron a abrir las actividades, porque recuerdan que pues, estuvo un tiempo todo cerrado. Las actividades no esenciales pues estaban cerradas y después se abrieron. Y aquí ya se puede observar pues un comportamiento, ¿no? Después del cierre de actividades, la tasa de infección siguió creciendo en los tres casos, después bajó y en el inicio de la vacunación subió, pero después bajó mucho más y hasta la apertura de actividades volvió a crecer. Aquí ya vemos algunas otras oscilaciones y lo interesante de esto pues es que ya podemos ver gráficamente el comportamiento de nuestra tasa de infección. Por eso se hizo este trabajo. Aquí también se graficaron, esta es la beta 3 con 65 puntos de interpolación. Se hizo el ajuste a los infectados acumulados. Los puntitos negros representan nuestros datos. ¿Se acuerdan que era como una viborita? Pues ahora nuestro ajuste, que es el rojo, ahora ya sí, ya sigue el comportamiento y también se calculó la incidencia de infectados, que son los infectados, el número de infectados por día. Aquí pues se ve que también sigue el comportamiento de la incidencia. Esto se hizo para el modelo logístico con mínimos cuadrados, con máxima verosimilitud Poisson nos arrojó esta gráfica que también después del cierre aumentó la tasa de infección, después de la vacunación subió y luego decreció. Esto, pues pensamos porque cuando fue la jornada de vacunación, hubieron centros de vacunación, entonces se piensa que se aumentó porque hubo aglomeraciones en ese momento, ¿no? Que todo el mundo haya amontonado esperando su vacuna. Entonces, hubieron, bueno, eso es lo que se piensa. En realidad no lo comprobé, pero se ve el comportamiento, ¿no? Que sube después de la jornada de vacunación, decrece y después de la apertura vuelve a crecer y tiene algunas otras oscilaciones. Esto fue para el modelo logístico. También se hizo la gráfica de los infectados acumulados. Aquí se ve que ya lo sigue muy bien. La incidencia también la sigue bien. Se hizo también para el modelo de Gompers. Aquí nuevamente la tasa de infección crece después del cierre, disminuye, crece después de la vacunación, crece un poquito más, disminuye y después de abrir las actividades, otra vez crece. Esto fue con mínimos cuadrados, modelo de Gompers con mínimos cuadrados. Se ve que también sigue la gráfica de nuestros datos, tanto de acumulados como de incidencia. Y se hizo lo mismo que el modelo de Gompers, pero ahora con máxima verosimilitud Poisson. Y resultaron pues los mismos, prácticamente los mismos, ¿no? Los mismos resultados. Creció después del cierre, después de la vacunación creció un poco, bajó hasta la apertura de actividades.
y también se ajusta muy bien a los datos de los infectados acumulados como el de incidencia. Después de revisar todo esto, se comparan los modelos clásicos versus los modificados. Los clásicos son los que tenían tasa constante. Se encontró que eran limitados para pandemias largas, no capturaban múltiples olas y es rígido al estudio de intervenciones, o sea, no puedes ver cómo se comporta la tasa de infección, ¿no? No puedes ver cómo se comporta la tasa de infección si metemos medidas como el cierre, el encierro o la vacunación. Todo eso no se puede hacer con con modelos clásicos. Con los modificados se encontró que sí es adaptable a la pandemia prolongada, captura múltiples olas en los datos, responde a intervenciones y pues se tiene un mayor realismo en cuanto a la tasa de infección, ¿no? Para una pandemia larga, de larga duración como la de COVID. Las conclusiones principales fueron que todas las tasas mostraron tendencia creciente al inicio de la pandemia. Las restricciones no redujeron significativamente las tasas. El cierre de actividades. La vacunación asociada a se asoció a la disminución de las tasas para todos los casos. Después de la reapertura se generaron nuevos picos, pues eso era de esperarse, pero lo bonito de esto es que ahora la tasa de infección sí lo podíamos ver, ¿no? Cómo se comportaba. Y pues los modelos con tasa variable capturan mejor la dinámica de una pandemia de larga duración, como se vio en las gráficas, que ya seguía la viborita de nuestros datos, ¿no? Y pues otros alcances o trabajos futuros que se pueden aplicar es pues aplicarlo a futuras emergencias, comparar el comportamiento de la tasa de infección con otros datos hospitalarios, extender los datos a toda la República Mexicana y analizar por grupos demográficos, ver cómo se comporta nuestra tasa de infección dependiendo de nuestra población, ¿no? Por ejemplo, podemos agarrar la población de diabéticos, cómo se comporta la tasa de infección, o entre hombres y mujeres, podemos ver, pues ya muchas cosas, ¿no? Y pues eso sería todo lo que hice en mi trabajo de tesis, y les agradezco por su atención. Gracias. Un par de preguntas. Este, ¿Cómo te interesaste tú por este tema? Además de que es un tema actual, ¿tú qué materias cursabas o cómo es que tú llegaste a este tema? Ah, lo que pasa es que a mí me interesó, cursaba la carrera de matemáticas, me interesó más como esa área de aplicación, ¿no? Entonces tomé ecuaciones diferenciales, tomé pues, materias que tuvieran que ver con matemáticas aplicadas, ¿no? Probabilidad, estadística, sistemas dinámicos, y pues me fue como que interesando mucho esa área, ¿no? De aplicaciones. Entonces me acerqué con mis asesores y les dije que si no tenían no tenían un tema de tesis para mí sobre, inicialmente les dije que era matemáticas aplicadas a la medicina, ¿no? Pero después surgió esto de la obesidad, digo, del COVID, y fue pues una oportunidad muy bonita para aplicar matemáticas a esta situación, ¿no? Que fue pues lamentable, pero se pueden aplicar matemáticas y esa fue mi inspiración. Ok, gracias. ¿Y Sí. por qué tienes dos asesores? ¿Te ayudaron en distintas áreas? ¿O cómo? Ah, sí, bueno, uno me ayudó con la cuestión de programación
y otro, bueno, son como ya tienen trabajando juntos varios años, Ah, ya, ya. pues prácticamente venían como en paquete, ¿no? Ok. Y uno me ayudó a unas cosas y otro a otras. Ok, gracias. Sí, ¿Hay alguna otra pregunta, Felipe? Sí, y mi duda es sobre la modelación clásica que hiciste al principio. sí. ¿Hay alguna razón del por qué como que la estimación del pico máximo se salía demasiado de lo que realmente fue? Sí, bueno, eso es lo que nos arrojaba nuestro modelo, ¿no? Sí, También lo platicamos y con los datos, pues era mucho la diferencia, ¿no? Porque me acuerdo que eran 2000 y nuestro modelo nos arrojaba arriba de 100,000, sí, por ejemplo, en el pico de la pandemia. Entonces, no lo comprobamos, pero pues, lo que podríamos pensar es que tal vez se manipularon los datos, ¿no? ok, Tal vez. No puedo, no puedo asegurarlo, sí. ok, ok. Sí, hay muchas personas que no acudieron al médico, o Sí, muchas ni personas siquiera. que no se hicieron pruebas, cosas así. Ah, ok, sí, porque sí, o sea, sí, ahí ese número sí difiere bastante, ¿no? A comparación, de, por ejemplo, de los días, el de los días, pues sí estaba como que aproximado, ¿no? Una Sí, buena en día aproximación. sí acertó, pero Ajá, en la cantidad no. sí, Y exacto, pues pueden haber varios factores, por ejemplo, pues, que no había suficientes pruebas, o que se manipularon los datos, o que la gente no va a hacerse las pruebas, cosas así. exacto, exacto. Muchas gracias. Pues ya, nada más felicitaciones y creo que no Ah, hay más preguntas. Si quieres es, tú añadir algo. no, ¿me dejas compartir tantito, para concluir la sesión, por favor? Ah, sí, perdón. Ajá, a ver. Ok, nuevamente, muchas felicidades por tu trabajo. O sea, siento que es muy importante este tipo de trabajos, ¿no? Porque pues sí nos ayudan como que a ver de forma muy tangible en qué se aplican las matemáticas y en algo muy importante como lo fue la pandemia, ¿no? De COVID-19. Sí, muchas gracias a ustedes. Sí, entonces Ah, la invitación es para que participen, ya sea asistiendo o dando una plática. Para cualquiera de los informes, pues pueden escribir a el correo que es usagitsukino.mx@ciencias.unam.mx. Y de igual forma, también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook y en nuestro YouTube, donde aquí se suben todos los videos de las sesiones de este seminario. En un rato más también van a poder ver este video. Y pues sin más por el momento, pues muchas gracias por asistir.